Ok, entonces estábamos analizando el ejemplo del par redox CO2 ácido oxálico. Entonces tenemos aquí escrita la semireacción balanceada que relaciona a estas dos especies. Y por otra parte tenemos aquí también escrito cuáles son las reacciones secundarias ácido-base que, que participan. Entonces lo que tenemos aquí descrito pues, es simplemente que el ácido oxálico puede disociarse para formar puede disociarse y perder ya sea uno o sus dos protones. Entonces finalmente esto va a implicar que pues lo siguiente, eh, tenemos por un lado que dado que hay protones en la semireacción balanceada habrá efecto directo efecto directo del pH sobre la espontaneidad de esta semireacción redox. Por otra parte tenemos pues aquí señalados eh, este conjunto de dos reacciones secundarias y las reacciones secundarias quedamos que ejercen un efecto indirecto. Entonces pues platicamos con anterioridad que cuando se presentan de manera simultánea estos dos efectos, entonces la espontaneidad de esta semireacción, o mejor dicho, si hay efecto indirecto, entonces es más adecuado que hablemos de una semireacción condicional. La semireacción condicional expresaría lo siguiente: dos protones más dos moléculas de CO2 más dos electrones formarían eh, ácido oxálico eh, prima. Ok, donde pues este apóstrofe implicaría qué cosa, que ácido oxálico prima representa a ácido oxálico y además a los productos de la disociación de esta especie, es decir, a este ion, así como al oxalato. Entonces, bueno, en este sentido, ahora sí podemos decir que la espontaneidad de esta semireacción, de la semireacción condicional, estará dada por un parámetro que denominamos potencial condicional y que se calcularía de la siguiente manera. Dado que tenemos eh, aquí el efecto directo e indirecto de manera simultánea, el potencial condicional sería igual al potencial estándar, es decir, el potencial para la semireacción redox simple. Y bueno, tomando en cuenta el efecto directo, habría que considerar la contribución de este término, menos 0.06 por m entre n veces el pH. Y luego, para tomar en cuenta la contribución del efecto indirecto, habría que sumar 0.06 veces entre n el logaritmo de perdón, aquí del cociente de alfa de los productos, que serían en este caso el ácido oxálico, alfa del ácido oxálico respecto al protón, y entre pues alfa de CO2 respecto al protón. Ok, entonces veamos ahora que si sustituimos los valores correspondientes a lo que nos indica pues esta expresión, habría que decir entonces el potencial condicional de este par sería igual a qué cosa. El potencial estándar de la semireacción, que es menos 0.432, y luego eso menos 0.06 veces el valor de m, o bueno, mejor dicho, tomémoslo de
de esta parte. Aquí tenemos menos 0.06 veces m, que es igual a 2, entre n, que también es igual a 2, y eso por el pH. Y luego, para tomar en cuenta el efecto indirecto, sumemos 0.06 dividido sobre n, que como acabamos de ver vale 2, multiplicado por el logaritmo base 10 de este cociente de alfas. Aquí vemos que hay que hacer la aclaración. Los coeficientes estequiométricos del ácido oxálico son 1 en esta semireacción balanceada y 2 para el CO2. Entonces aquí tendríamos que la expresión correcta para el alfa aquí en esta expresión sería alfa al cuadrado. Entonces, bueno, ahora sí, dado que aquí no estamos tomando en cuenta reacciones secundarias ácido-base del CO2, entonces pues correspondería decir que el valor de este alfa es igual a 1, y con ello entonces nos quedaríamos únicamente con el término correspondiente al numerador de este cociente, es decir, el alfa del ácido oxálico, respecto al protón. Y bueno, ahora nada más habrá que recordar qué cosa, que los pKa del ácido oxálico son 1,3 y 4,3. Ok, entonces con esa información pues podemos fácilmente llegar a lo siguiente. Entonces, ¿cuántos términos tendrá este coeficiente de reacción parásita? Pues bueno, ¿en cuántas formas puede existir el ácido oxálico? De acuerdo a lo que tenemos aquí escrito, podría existir en la forma del ácido oxálico libre, lo cual quedaría representado con el término de 1 en el coeficiente. Y luego, para tomar en cuenta la especie que se forma cuando el ácido oxálico pierde un protón, entonces habría que escribir el cociente de beta 2 menos 1 sobre beta 2, y luego eso multiplicarlo por h más elevado a la menos el número de protones que haya perdido el ácido oxálico 1, ¿no? Y luego para cuando se hayan perdido los dos protones, pues entonces tendremos beta 2 menos 2 sobre beta 2, y eso multiplicado por h más a la menos 2. Entonces, ok, recordemos entonces rápidamente que si los valores de pKa del ácido oxálico son que pKa2 es igual a dijimos 1,3 y 4,3. ok, entonces 1.3 pKa1, perdón, pKa1 igual a 4.3. Entonces esto implica lo siguiente, que el log de beta 1 sea igual a 4,3, y luego además que el log de beta 2 sea igual a 4,3 más 1,3, es decir 5.6. ok, y luego pues recordemos que de ejemplos anteriores ya sabemos que el valor de beta 0 es igual a 1, y entonces, ok, veamos ahora, si nosotros desarrollamos si queremos escribir la expresión completa del coeficiente de reacción parásita de ácido oxálico, pues tendremos que llegar a lo siguiente. Entonces vamos a desarrollar esto. Entonces tenemos 1 más beta 2 menos 1 es beta 1 sobre beta 2 por h más a la menos 1, y luego más beta 2 menos 2 sería beta 0 sobre beta 2, y eso por h más a la menos 2. Finalmente esto se convertiría en 1 más beta 1, pues de aquí resulta que
que beta 1 es 10 a la 4.3 y beta 2 pues es 10 a la 5.6, y eso por h más a la menos 1. Y luego más beta 0, si beta 0 vale 1, ¿por qué? Pues simplemente porque, o sea, beta 0 se refiere al paso de oxalato más 0 protones, y recordemos que esto es un 0, que nos va a dar pues lo mismo, ¿no? Entonces a este equilibrio le correspondería la constante de formación global beta 0, que sería productos C2O4 menos sobre eso mismo, C2O4 menos por H más a la 0, ¿no? Entonces este cociente es 1, H más a la 0 sería 1, entonces 1 entre 1 nos da 1, ¿no? Entonces, bueno, beta 0 es igual a 1. Nos regresamos acá a la expresión del cociente 1 sobre el valor de beta 2, que es 10 a la 5.6, y eso por h más a la menos 2. Entonces podríamos aquí simplemente escribir en vez de 1 en el numerador h más a la menos 2. Ok, entonces esta sería la expresión completa para el coeficiente de reacción parásita del ácido oxálico en función de la concentración de H más. Ok, entonces, bueno, todo lo que acabamos de describir hasta ahora implica simplemente que, pues lo siguiente, el potencial condicional pues está en función del pH y de este término que es el coeficiente de reacción parásita, el cual a su vez está en función de la concentración de H más. Entonces al final de cuentas, pues lo que tenemos es que todo esto pues implica que S0' es una función de H más o bien del pH, ¿sí? Entonces, pues esto es muy importante porque nos va, si nosotros fijamos condiciones de la disolución de tal modo que el pH sea constante, o lo que es lo mismo, que esté amortiguado a un valor determinado, entonces eso va a fijar una concentración de H más en disolución, lo cual si nosotros hacemos uso de estas expresiones pues nos arrojará un valor de potencial condicional, y este valor pues será importante porque determinará la espontaneidad de esta pues de esta semireacción, ¿no? Entonces, si al incrementar el pH el potencial condicional disminuye, querrá decir que a medida que el pH aumenta, esta semireacción será cada vez menos favorecida hacia los productos y más hacia los reactivos y viceversa, ¿ok? Entonces, ahora, todo esto es más fácil pues más que de entenderlo, de visualizarlo cuando se trabaja con gráficas, con curvas que nos permiten ver el comportamiento de este parámetro en función del pH. Entonces, para hacer el trazo de estas curvas se puede hacer de igual modo haciendo uso de aproximaciones, principalmente de la aproximación por zonas de predominio, aunque también se puede trabajar con la hoja de cálculo. Pero bueno, el trazo de estas curvas vamos a verlo en los siguientes videos trabajando con otros ejemplos para completar un poco la parte de la expresión de cómo obtener estas expresiones para casos diferentes. Y bueno, ya veremos entonces pues lo siguiente, tenemos pendiente cómo hacer el trazo de diagramas de S0' en función del pH. Vamos a ver qué es un diagrama de Purvé y cuál es su utilidad. Y finalmente veremos también algo referente a la estabilidad de anfolitos en función del pH de la disolución. Este es un tema muy muy importante. Y de la estabilidad. Perdón. Y finalmente también veremos algo referente al porcentaje de cuantitatividad de reacciones redox en función del pH.
Sí, entonces todo esto es lo que tenemos pendiente.